No creo que exista esa relación. El sistema educativo boliviano nunca ha sido una maravilla. Han habido intentos serios de reformarlo, como el gran intento liberal a comienzos del siglo XX, intentos menores después de la Revolución de 1952 y durante la primera presidencia de Gonzalo Sánchez de Lozada, pero creo yo que estos intentos no han tocado el núcleo de un sistema educativo basado sobre todo en la repetición memorística de conocimientos, y esa repetición memorística es considerada como adquisición de saberes importantes para la vida del ciudadano. La educación es fundamental. Yo creo que el desarrollo material de los pueblos está en función directa con la educación. Yo creo que los pueblos desarrollados han llegado a niveles elevados de desarrollo material, económico, porque tienen un buen sistema educativo. En el caso nuestro de Bolivia y América Latina, nuestros sistemas educativos no logran ser implementados de manera exitosa, aunque en el papel, en el documento son interesantes. Es decir, por ejemplo, desarrollar la capacidad crítica, desarrollar ciertos valores como la solidaridad, ¿no? Y ese tipo de cosas, pero los operadores de la educación creo que están fallando, es decir, los que administran la educación en el aula son los que finalmente no entienden o no se mentalizan de las nuevas ideas que trae una reforma educativa. Yo pienso que si se entiende la filosofía como vida filosófica, es decir, como práctica, es también una enseñanza, porque al ver a un filósofo vivir de alguna forma y vivir consecuentemente con sus propias ideas, ese ya es un ejemplo de vida, es decir, es una manera de realizar ciertas ideas y que eso sea público, es decir, que sea susceptible de apreciación de parte de los demás, supone ya un efecto formativo, es decir, supone un impacto educativo. Quisiera entonces que la educación en Bolivia vaya presionando sobre la cuestión filosófica como la capacidad de resolver problemas filosóficos con una racionalidad boliviana libre de ataduras y, por qué no, de un respetable grado de coeficiente intelectual. ¿Correcto? Prefiero decir que más que somos estúpidos, somos, yo diría, somos tan no estúpidos para ser estúpidos. Eso es. En nuestro país, la reforma educativa anterior a la de Signani decía que, interpretando esta ley, decía que Bolivia necesita mano de obra calificada y no seres pensantes, porque ya el neoliberalismo era la última palabra y que Bolivia para advenir a la modernidad solo necesitaba buenos trabajadores, ¿no? Cuestión que se reitera a lo largo de la historia, ¿no? Y en ese sentido, pues muchos consideran que la filosofía, al suponer que trata temas que no inciden en la política, que no inciden en la cultura o en los hechos sociales, ¿no es cierto?, consideran que estudiar filosofía es vano, que estudiar filosofía es inútil porque finalmente la filosofía no da beneficios, ¿no? En muchos casos lucrativo, por lo tanto la filosofía es inútil. Entonces, aparte de que la filosofía pueda enseñarse de manera reglada en la universidad, en un colegio, etcétera, que es más una sistematización teórica de las ideas que se han producido a lo largo de la historia del pensamiento. ¿Por qué tenemos y seguimos sustentando nosotros en nuestras visiones, por ejemplo, pedagógicas, ¿no es cierto?, el hecho de el repetir las filosofías de otros?
¿no es cierto? ¿Cuál es el principio? A mí, ¿en qué me favorece a que el estudiante comprenda la filosofía de Descartes? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es la crítica que se ha hecho a ese pensamiento? ¿Quiénes y por quiénes y cómo? Bueno, efectivamente, por ejemplo, cuando la filosofía toca la educación, la filosofía de la educación se vincula mucho a las condiciones, por ejemplo, el proceso educativo, una vez más, sus condiciones de posibilidad, pero también las formas generales de su estructuración. Como ustedes saben, yo soy docente de la carrera de filosofía y veo el entusiasmo de los estudiantes que, como decíamos en la anterior pregunta, son pocos más o menos los que se dedican a esta actividad. Pero el trabajo académico que se realiza creo que no es malo, es de regular para arriba, podría decir que es bueno, lo cual facilita que las nuevas generaciones cumplan su tarea filosófica, es decir, su trabajo teórico especializado dentro de la filosofía en condiciones, desde el punto de vista de nuestra sociedad, de nuestro contexto, bastante aceptables. No me animaría a comparar lo que sucede aquí con lo que sucede en el primer mundo, en Europa, en Norteamérica, porque son otras realidades. La problemática que enfrentamos nosotros aquí es algo diferente a la de ellos, pero creo que aquí hay un buen nivel teórico dentro del contexto nacional. Yo pienso que hay una dimensión personal del filósofo y esa dimensión personal tiene un fuerte impacto en los demás. Y ese impacto es el que podría ser asumido como formativo. En la medida que hay un filósofo consecuente con sus ideas, invita a seguirlo, invita a no solamente desarrollar sus propias ideas, sino que su conducta sea imitada o invita a constituir epígonos, es decir, seguidores, discípulos, y eso me parece sumamente importante en la filosofía. Las dos últimas reformas educativas en el caso de Bolivia son buenas en el papel o teóricamente, pero en la práctica son un desastre total, porque los operadores no logran entender el sentido y el significado de lo que es la reforma educativa, la constitución, todo aquello, por lo que no pueden, por lo tanto, no pueden, en el caso de la filosofía, por lo tanto, no pueden desarrollar la filosofía en el aula de una manera más adecuada, más apropiada, más, digamos, adaptada a las circunstancias, porque la filosofía es el pensamiento de su época. O sea, los filósofos son filósofos de su época, es decir, los filósofos analizan y reflexionan su época. Y en esa medida, entonces, la educación tiene que analizar, tiene que investigar, ¿no? Reflexionar sobre la coyuntura, la circunstancia histórica concreta. En contextos como el nuestro, y no solo como el nuestro, este tipo de teorizaciones está muy atravesado con otras disciplinas, es decir, no hay una filosofía pura de la educación, aunque sé que eso suena paradójico. Lo que hay son reflexiones teóricas sobre la educación, más allá que la implementación de programas o currículas, se puede hacer un trabajo o se hace un trabajo analítico, y creo que hay nomás bastantes investigaciones en nuestro medio, sobre temas educativos, ¿no? Desde puntos de vista teóricos, que por ejemplo beben de vertientes que tienen vuelo filosófico, pero que uno no está acostumbrado, por ejemplo, a enmarcarlas en el campo de la filosofía. Pierre Bourdieu, por ejemplo, solo por dar un ejemplo, que propone un marco teórico, por decirlo de alguna forma, bastante potente para analizar el tema educativo, ¿no? Que sin duda podríamos trabajar y recuperar en una clase, por ejemplo, de filosofía de la educación. Para el marxismo, la escuela es un aparato ideológico, ¿verdad? Que lo que hace es crear las condiciones sociales, políticas, ideológicas para reproducir este sistema capitalista. Si los operadores de la educación no han cambiado de mentalidad, y eso en la filosofía latinoamericana sobre todo es bien interesante, porque hoy en día nos hablan de descolonización. En filosofía ese tema ya surgió en la década de los 40, aunque no con el nombre de descolonización, sino con el nombre de emancipación mental. O sea, la emancipación mental es deshacerse
divorciarse de aquellos prejuicios, de aquellos dogmas, de aquellas creencias, de aquellos modelos de Estado, etcétera, que no han funcionado. Y como no funcionan, hay que dejarlo para asumir nuevas modalidades, nuevas estrategias, nuevos recursos para implementar, digamos, estas reformas, como el caso de la Vilnos-Signani o más antes la Ley 1565 de la educación. La otra dimensión de la enseñanza de la filosofía, que es el desempeño del docente en un colegio, en la universidad, esa dimensión no tiene el imperativo de la praxis. Diríamos, es un desempeño docente que puede ser relativamente eficiente, es decir, un buen profesor. Un buen profesor que enseña los distintos sistemas, no sé, desde Platón o antes hasta los últimos sistemas contemporáneos, y eso sin una exigencia de correlato praxeológico. Y en ese sentido, la dimensión educativa de la filosofía radica en su difusión, pero sin ser una dimensión, diríamos, exigente de autenticidad, de vivencia propia del filósofo de sus mismas ideas. No es casual que la educación, por ejemplo, secundaria, los mejores colegios, entre comillas, la mejor educación esté en manos de la Iglesia Católica, ¿verdad? Es la Iglesia la que maneja. Y además son los más caros, paradójicamente hablando. Pero hay una línea ideológica ahí, ¿no? Entonces, ya sabemos cómo salen los niños, los jóvenes, cuando salen bachiller y entran a la universidad. Entonces, son ya confesionales, tienen una función que cumplir. Entonces, este tipo de educación es totalmente negativa. Primero, porque se ha separado el trabajo manual del trabajo intelectual, empezamos a especular, entre cuatro paredes nos encerramos y pretendemos entender el mundo, lo cual es totalmente falso. Creo que la verdadera educación tiene que ser unir el trabajo manual con el trabajo intelectual, salir al campo, a las ciudades, a la producción. Y una vez que producimos, recién estudiaremos las leyes del pensamiento, del conocimiento, etc. Mientras tanto, seguimos especulando, seguimos engañando a la humanidad, a la juventud, a los niños. Los estamos preparando funcionalmente para un sistema determinado, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Como los operadores no cambian de mentalidad, no se emancipan mentalmente, entonces lo que vemos es la mera repetición, la mera reproducción mecánica, memorística de los contenidos de la filosofía, y entonces los profesores, más que conseguir vocaciones para la filosofía o interesar la filosofía en algunos estudiantes, o como en las matemáticas, entonces más bien generan otro tipo de actitud, rechazo a la filosofía, rechazo a la matemática, a la física, porque la enseñanza no está, digamos, adecuada, apropiada, digamos, a la época en que se vive, no tiene relación con las últimas, qué sé yo, estrategias pedagógicas. Los profesores o la educación todavía todavía se mueve dentro de los marcos, digamos, escolásticos de enseñanza, y eso no es emancipación mental, es simplemente mera reproducción. Ya en Bolivia específicamente, la reflexión sobre la educación justamente ha estado vinculado de manera, por lo menos en los últimos años, a tu pregunta anterior, al tema de la descolonización. Y justamente esto se ha vinculado a una especie de pensar la construcción de los conocimientos más allá de jerarquías, al analizar las condiciones de posibilidad de la generación de conocimientos y prácticas sociales, tratar de hacer una crítica sistemática a las formas de la universalidad que reproducen líneas de desarrollo, líneas de progreso y a partir de ahí jerarquías y por tanto relaciones de dominación. Entonces, de alguna manera, la reflexión sobre la educación en contextos de sociedades con colonialismo interno ha pasado por una tarea crítica de las formas existentes, ¿no?, mediante las cuales se reproducen relaciones de dominación bajo el clivaje étnico. Entonces, de alguna manera, por ahí va el aporte de lo que podría ser una filosofía de la educación en Bolivia. Repensar las formas de transmisión de saberes y conocimientos en crítica a la reproducción de las relaciones de dominación colonial. No podemos pensar nuestro contexto, creo, al margen
de la existencia de relaciones de dominación colonial, que es una característica estructurante de la sociedad contemporánea en Bolivia y de sus procesos políticos, obviamente. Entonces hay dos dimensiones de la educación, o mejor, de la formación relacionada con la filosofía. La primera dimensión, esta dimensión reglada, regular en las instituciones educativas, que no tiene una exigencia de consecuencia evidente, y la otra, que es la más impactante, que es que los filósofos que tienen ideas propias tengan también una vida auténtica y congruente con esas ideas. Aquí nunca ha habido una educación que premie, que privilegie los aspectos críticos del saber, el cuestionamiento, por ejemplo, de uno mismo, de sus propias convicciones. Yo supongo que la educación boliviana está pasando en este momento por uno de sus peores momentos, y también me atrevería a afirmar que todo esto hace que la relación con la filosofía sea simplemente inexistente. Lo que ha pasado en Bolivia y América Latina es que hemos abanderado corrientes filosóficas, doctrinas filosóficas, como el liberalismo, como el positivismo, como el marxismo, pero no han hecho carne propia en las personas, es decir, no ha habido un cambio de mentalidad por lo que estamos como estamos, es decir, esas viejas lacras coloniales, esas viejas formas de manejo del Estado se siguen reproduciendo hasta hoy en el siglo XXI.